Cuando recién empezaron los blogs, pasaba un poco lo que pasaba con Twitter al principio. Hace un momento estábamos hablando de Twitter, que me decías que nadie le prestaba atención. Yo creo que con los blogs pasaba exactamente igual. Se creía que era una tontería en donde 5 personas que no tienen nada que hacer, que están en sus casas y no tienen trabajo o vienen del colegio y listo, escriben de su vida y no mucho más. Pero a medida que se fue como popularizando el formato, le empiezas a dar como un uso mucho más profesional, que fue lo que nos pasó a nosotros. Entonces yo puedo entender que la gente piensa que es una novelería, pero porque no encuentra o no entiende realmente el uso que le puedes dar hasta que el formato se establece, ¿sabes? Que fue lo que pasó con los blogs y un poco lo que está pasando ahora con el Twitter. En 2004, 2005 empecé a ganar dinero con el blog. Empecé a poner publicidad como una revista o como un periódico. Yo creo que hay un hueco en este como mundo de informar o de entretener, o como quieras verlo, de generar contenido. Y ese hueco es todas estas personas que tienen como la habilidad o la vocación de hacerlo, pero no tienen el foro para hacerlo. Y Internet se está convirtiendo un poco en eso, en el lugar para expresarte. Y con expresarme me refiero a ya sea informar de la actualidad política, opinando lo que está pasando en un país, o informar lo que está pasando alrededor tuyo, o hablar de tecnología, o hablar de videojuegos, o lo que tú quieras. Entonces ahora mismo podemos hablar de mucha gente que lo hace de manera, porque es un hobby, de manera súper amateur, sin ningún tipo de producción, sin ningún tipo de presupuesto, pero va cambiando y ese cambio se está dando ahora. Si yo hablaba de cosas como el Twitter hace 6-7 años, se sentía un poco imposible. Pero ahora es muy habitual que estés tuiteando todo el día desde un teléfono. Y yo creo que ese tipo de cosas van a pasar mucho más. Y tienen que ver con el hecho de que la gente está conectada a Internet siempre, tiene el Internet en el bolsillo y tiene acceso a información sin necesidad de ir y sentarse en un aparato, sino que simplemente lo saca del bolsillo o se lo saca en la mochila y lo usa. Yo creo que por ahí van muchos cambios. Al principio estás tú y 2-3 personas más haciendo lo que te gustan, entonces un poco lo tomas como un juego. Pero el reto no solo está en hacer dinero, sino en hacer que la empresa crezca, que escale y que sea realmente un tema profesional. En Estados Unidos ya hay competencia directa, ya está pasando. Y yo creo que en algunos otros países, creo que aquí en Europa en algunos casos está pasando, pero en Latinoamérica yo creo que es una cuestión de tiempo más que una cuestión de si va a pasar o no. Yo creo que van a ser unos 5 o 10 años hasta que empecemos a ver competencias directas entre canales de televisión y videoblogs o podcasts, porque yo creo que ahora mismo los medios tradicionales están empezando a competir contra los blogs, y me refiero a periódicos, a las versiones digitales. Ya las audiencias están equiparadas. ¿Cualquier persona tiene derecho a informar, crees tú? ¿O qué opinas, Odi? ¿O se te viene a la mente cuando escuchas a alguien que dice él no está calificado para informar? No, yo creo que no es un tema de calificación. Yo creo que es un tema de crear prestigio alrededor de tu nombre. Como un medio es un medio porque ha creado prestigio de una u otra forma. Yo creo que es un poco lo mismo. Creo que no todo el mundo... A ver, es una pregunta difícil porque a veces sí creo que no todo el mundo está